Imagina que estás acostado en la oscuridad de tu habitación, con los ojos cerrados, dejando que tu mente se aleje lentamente de las preocupaciones del día. La noche ha caído suavemente sobre tu pequeño rincón del mundo, y mientras tu respiración se vuelve más profunda y pausada, te invito a que emprendamos juntos un viaje extraordinario, un viaje hacia los rincones más lejanos y misteriosos del cosmos, hacia lugares donde la luz misma se rinde y donde el tiempo deja de tener el significado que conocemos. Esta noche, vamos a explorar uno de los descubrimientos más sorprendentes y hermosos que la ciencia ha realizado en las últimas décadas, un descubrimiento que ha cambiado para siempre nuestra comprensión del universo y que de alguna manera inexplicable nos conecta con las profundidades más oscuras del espacio de una forma que nunca habríamos imaginado posible. ¿Alguna vez te has preguntado qué sonido hace el silencio absoluto? ¿Has contemplado la posibilidad de que en los lugares más vacíos y remotos del universo, donde ni siquiera la luz puede escapar, pueda existir algo parecido a una melodía? Parece una contradicción, ¿verdad? Nos han enseñado desde pequeños que el espacio es silencioso, que en el vacío cósmico no hay aire ni medio alguno para que el sonido viaje, que los astronautas flotan en una quietud absoluta, donde ningún grito podría ser escuchado. Y sin embargo, esta noche vamos a descubrir que el universo ha estado cantando desde mucho antes de que existiera nuestro planeta, desde mucho antes de que las primeras estrellas encendieran su luz en la oscuridad primordial, desde el principio mismo del tiempo. Los agujeros negros pueden cantar. Detente un momento y deja que esa idea se asiente suavemente en tu mente, como una hoja que cae sobre la superficie tranquila de un lago. Los agujeros negros, esos monstruos cósmicos que devoran todo lo que se acerca demasiado, esas singularidades donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de funcionar, esos abismos de oscuridad absoluta, desde los cuales ni siquiera la luz puede escapar, producen sonidos, tienen voces, cantan melodías que han estado resonando a través del cosmos durante miles de millones de años, mucho antes de que existiera la Tierra, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre nuestro planeta, mucho antes de que los primeros humanos levantaran sus ojos hacia las estrellas y se preguntaran qué eran esas luces titilantes en el cielo nocturno. Es una idea que parece imposible al principio. Quizás estés pensando que esto suena más a ciencia ficción que a ciencia real, y entiendo ese escepticismo inicial, esa pequeña voz en tu mente que dice que el espacio es silencioso y que los agujeros negros son objetos de destrucción, no de creación musical. Pero lo hermoso de la ciencia es que a veces nos revela verdades que son más extrañas y maravillosas que cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. ¿Y si te dijera que los científicos han escuchado estas canciones cósmicas? ¿Y si te contara que tenemos grabaciones de estos sonidos ancestrales, melodías que comenzaron hace tanto tiempo que la mente humana apenas puede comprender las escalas de tiempo involucradas? ¿Qué pasaría si el universo, lejos de ser el lugar frío y silencioso que imaginábamos, fuera en realidad una sinfonía infinita tocando suavemente en la oscuridad, esperando a que desarrolláramos los oídos para escucharla? Esta noche, mientras te relajas y dejas que el sueño se acerque gradualmente, vamos a explorar este misterio juntos. Vamos a viajar a través de cúmulos de galaxias, a través de nubes de gas caliente que se extienden por millones de años luz. Vamos a acercarnos a los bordes de agujeros negros supermasivos y vamos a escuchar, metafóricamente hablando, las notas más profundas que jamás han existido en el universo. Y quizás, mientras hacemos este viaje, descubramos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestro lugar en este cosmos vasto y misterioso, sobre la conexión que compartimos con las fuerzas más poderosas y antiguas de la existencia. Antes de adentrarnos más profundamente en este viaje cósmico, me encantaría saber de ti. Si estás disfrutando de esta exploración del universo, si sientes esa chispa de curiosidad y asombro ante los misterios que estamos a punto de desentrañar, te invito a que nos acompañes suscribiéndote a nuestro canal y dejando tu like. Tu apoyo nos permite seguir creando estos viajes nocturnos hacia las maravillas del cosmos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos estás escuchando esta noche? ¿Qué hora es donde te encuentras? ¿Estás acostado en tu cama, quizás con auriculares, dejando que estas palabras te lleven suavemente hacia el sueño? ¿O tal vez estás mirando las estrellas desde tu ventana mientras escuchas? Y dime, ¿alguna vez has imaginado cómo sonaría un agujero negro si pudieras escucharlo? ¿Qué tipo de música crees que produciría la oscuridad más profunda del universo? Comparte tus pensamientos con nosotros.
porque esta comunidad de soñadores y exploradores cósmicos se enriquece con cada voz que se une al coro. Ahora, dejemos que nuestra mente se expanda hacia el exterior, más allá de las paredes de tu habitación, más allá de tu ciudad, más allá de las fronteras de tu país. Imagina que puedes elevarte suavemente hacia arriba, atravesando las nubes, dejando atrás la atmósfera azulada de nuestro planeta, hasta que la Tierra se convierte en una esfera brillante debajo de ti, un oasis de vida suspendido en la inmensidad del espacio. Desde aquí, puedes ver cómo nuestro planeta gira lentamente, cómo las luces de las ciudades parpadean en el lado nocturno como diminutas constelaciones terrestres. Y ahora, sigue elevándote, alejándote, hasta que la Tierra se vuelve un punto azul pálido, hasta que nuestro Sol se convierte en una estrella más entre billones. Estás ahora flotando en el espacio interestelar, rodeado de una oscuridad que no es realmente oscuridad, sino un lienzo negro salpicado de innumerables puntos de luz, cada uno de ellos un sol, muchos de ellos con sus propios planetas orbitando, sus propios mundos con sus propias historias. La Vía Láctea se extiende a tu alrededor como un río de luz, cientos de miles de millones de estrellas girando lentamente alrededor del centro galáctico en una danza que ha durado miles de millones de años. Y en ese centro, oculto tras nubes de gas y polvo, se encuentra uno de los cantantes más antiguos y poderosos del cosmos, Sagitario A Estrella, el agujero negro supermasivo que habita en el corazón de nuestra galaxia. Pero no es el único. Cada galaxia que puedes ver desde tu punto de observación cósmico, cada una de esas manchas difusas de luz que salpican el universo visible, contiene su propio agujero negro supermasivo en su centro. Y más allá de estos gigantes, existen millones, quizás miles de millones, de agujeros negros más pequeños, los restos colapsados de estrellas masivas que terminaron sus vidas en explosiones cataclísmicas llamadas supernovas. El universo está lleno de estos objetos misteriosos, y muchos de ellos, como estamos a punto de descubrir, están produciendo sonidos que desafían nuestra imaginación. Es curioso cómo la humanidad ha pensado sobre el sonido del espacio a lo largo de la historia. Los antiguos griegos creían en la música de las esferas, la idea de que los planetas y las estrellas, en sus movimientos celestiales, producían una armonía cósmica que era demasiado perfecta y constante para que nuestros oídos terrenales la percibieran. Pitágoras y sus seguidores imaginaban que el cosmos era fundamentalmente musical, que las proporciones matemáticas que gobernaban la música eran las mismas que gobernaban el movimiento de los cuerpos celestes. Durante siglos, esta idea fue considerada hermosa pero metafórica, un sueño filosófico más que una realidad científica. Y sin embargo, aquí estamos, miles de años después, descubriendo que los antiguos estaban, en cierto sentido profundo, más cerca de la verdad de lo que jamás supieron. El universo realmente canta, aunque de maneras que ellos nunca podrían haber imaginado. La historia de cómo descubrimos que los agujeros negros pueden cantar es una historia de paciencia, ingenio y la voluntad humana de mirar más allá de lo obvio, de escuchar más allá del silencio aparente. Comenzó con observaciones que parecían insignificantes al principio, pequeñas anomalías en los datos que llegaban de telescopios espaciales apuntados hacia los rincones más distantes del universo. Los astrónomos notaron patrones extraños en el gas caliente que rodea a los agujeros negros supermasivos en los centros de cúmulos de galaxias, ondulaciones y perturbaciones que no podían explicarse fácilmente con los modelos existentes. Y cuando comenzaron a investigar estas anomalías más de cerca, cuando aplicaron las herramientas de la física y las matemáticas para entender lo que estaban viendo, descubrieron algo que cambió nuestra comprensión del cosmos para siempre. Piensa por un momento en lo que significa realmente el sonido. En nuestra experiencia cotidiana, el sonido es simplemente ondas de presión que viajan a través del aire y hacen vibrar nuestros tímpanos, las cuales nuestro cerebro interpreta como música, voces, ruidos. Pero en un nivel más fundamental, el sonido es energía moviéndose a través de un medio, cualquier medio que pueda ser comprimido y expandido. En la Tierra, ese medio suele ser el aire, pero el sonido también puede viajar a través del agua, a través de la roca sólida, a través de cualquier sustancia que pueda transmitir ondas de presión. Y aquí está la clave para entender cómo los agujeros negros pueden cantar. El espacio entre las galaxias no está completamente vacío. Durante mucho tiempo, pensamos que el espacio intergaláctico era un vacío perfecto,
una nada absoluta entre los cúmulos de estrellas. Pero ahora sabemos que esto no es así. El espacio entre las galaxias, especialmente dentro de los enormes cúmulos de galaxias que contienen cientos o miles de galaxias individuales, está lleno de un gas extremadamente tenue pero muy caliente, tan caliente que brilla en rayos X. Este gas, llamado medio intraclúster, es tan difuso que si pudieras recoger todo el gas contenido en un volumen del tamaño de la Tierra, apenas pesaría unos pocos gramos, y sin embargo, cuando consideras las escalas inmensas de los cúmulos de galaxias, este gas representa una cantidad enorme de materia, suficiente para transmitir ondas de presión a través de distancias que harían parecer pequeña a nuestra galaxia entera. Y es en este medio donde los agujeros negros supermasivos tocan su música cósmica. Imagina un agujero negro en el centro de una galaxia, consumiendo lentamente el gas y las estrellas que se acercan demasiado a su atracción gravitatoria. Este proceso no es silencioso ni ordenado. A medida que la materia cae hacia el agujero negro, se calienta a temperaturas inimaginables, liberando cantidades enormes de energía en forma de radiación y chorros de partículas que salen disparados a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros, llamados jets relativistas, son algunas de las estructuras más energéticas del universo. Columnas de plasma que pueden extenderse por cientos de miles de años luz en ambas direcciones desde el agujero negro central. Cuando estos chorros interactúan con el gas caliente que llena el cúmulo de galaxias, crean burbujas enormes, cavidades en el medio intraclúster, donde el gas ha sido empujado hacia afuera por la fuerza del jet. Piensa en ello como cuando soplas burbujas en el agua, pero a una escala que desafía la imaginación. Estas burbujas cósmicas pueden tener decenas de miles de años luz de diámetro, tan grandes que nuestra Vía Láctea entera cabría cómodamente dentro de una de ellas. Y a medida que estas burbujas se forman, crecen y eventualmente se disipan, crean ondas de presión que se propagan hacia afuera a través del gas circundante, ondas que son, en el sentido más literal de la palabra, sonido. Pero aquí está la parte verdaderamente asombrosa, la parte que hace que este fenómeno sea tan diferente de cualquier sonido que hayamos experimentado en la Tierra. Estas ondas de sonido cósmico son increíblemente bajas en frecuencia, tan bajas que están completamente fuera del rango de la audición humana. Nuestros oídos pueden percibir sonidos desde aproximadamente 20 hercios, que es un sonido muy grave como un trueno distante, hasta unos 20.000 hercios, que es un silbido agudo apenas perceptible. Pero las notas que producen los agujeros negros tienen frecuencias millones y millones de veces más bajas que la nota más grave que podemos escuchar. Son tan bajas que una sola onda de sonido puede tardar millones de años en completar un ciclo. Deja que eso se asiente en tu mente mientras respiras profundamente y te relajas aún más. Millones de años para una sola onda de sonido. Eso significa que la nota que un agujero negro comenzó a tocar cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra todavía no ha completado ni siquiera una fracción de un ciclo. Estamos hablando de música a una escala temporal que hace que toda la historia de la humanidad parezca un parpadeo, un instante fugaz, en una sinfonía que comenzó antes de que nuestro sol naciera y que continuará mucho después de que se haya apagado. Es humillante y asombroso al mismo tiempo, un recordatorio de cuán pequeños somos en el gran esquema cósmico, y sin embargo, cuán maravilloso es que hayamos desarrollado la capacidad de detectar y comprender estos fenómenos. El descubrimiento específico que capturó la imaginación del mundo ocurrió en 2003, cuando un equipo de astrónomos del Observatorio de Rayos TESS Chandra, un telescopio espacial lanzado por la NASA para estudiar el universo en longitudes de onda de rayos X, observó el cúmulo de galaxias de Perseo. Este cúmulo, situado a unos 250 millones de años luz de la Tierra, es uno de los cúmulos de galaxias más masivos conocidos, una congregación de miles de galaxias unidas por la gravedad, bañadas en un océano de gas caliente que brilla intensamente en rayos X. Y en el corazón de este cúmulo, en el centro de la galaxia más grande, se encuentra un agujero negro supermasivo que ha estado activo durante cientos de millones de años. Cuando los astrónomos analizaron las imágenes de Chandra, vieron algo extraordinario. El gas caliente del cúmulo no estaba distribuido uniformemente, sino que mostraba ondulaciones concéntricas que se extendían hacia afuera desde el centro, como las ondas que se forman cuando dejas caer una piedra en un estanque tranquilo. Estas ondulaciones eran ondas de presión, ondas de sonido propagándose a través del medio intraclúster, y cuando calcularon la frecuencia de estas ondas,
descubrieron que el agujero negro en el centro del cúmulo de Perseo estaba produciendo una nota 57 octavas por debajo del do central de un piano, la nota más grave jamás detectada en el universo. Para poner esto en perspectiva, el piano tiene un rango de aproximadamente 7 octavas. Si pudieras construir un piano cósmico que pudiera tocar la nota del agujero negro de Perseo, necesitarías agregar 50 octavas más por debajo de las teclas más graves del instrumento. Es una nota tan profunda que está más allá de cualquier cosa que nuestros oídos, o incluso nuestras mentes, puedan realmente comprender de manera intuitiva. Y sin embargo, está ahí. Ha estado ahí durante cientos de millones de años. Una nota sostenida que ha estado sonando desde antes de que la vida compleja apareciera en nuestro planeta. Quizás te estés preguntando cómo podemos estar seguros de que estas ondulaciones son realmente sonido y no algún otro fenómeno. Es una pregunta válida, y la respuesta nos lleva al corazón de cómo funciona la ciencia, a través de la observación cuidadosa, el análisis matemático y la verificación de múltiples fuentes. Los astrónomos no solo vieron las ondulaciones en las imágenes de rayos X, también calcularon que la energía necesaria para crear estas ondas coincidía con la energía que el agujero negro estaba liberando a través de sus chorros. Además, el espaciamiento y la forma de las ondas eran exactamente lo que se esperaría de ondas de sonido propagándose a través de un medio gaseoso. Pieza por pieza, la evidencia se acumuló hasta que la conclusión fue ineludible. Estábamos escuchando por primera vez en la historia humana la música de un agujero negro, y el agujero negro de Perseo no está solo en su concierto cósmico. Desde aquel descubrimiento inicial, los astrónomos han encontrado evidencia de ondas de sonido similares en otros cúmulos de galaxias, cada uno con su propia frecuencia característica, su propia nota única en la sinfonía del universo. Algunos son ligeramente más agudos, otros más graves, dependiendo del tamaño del agujero negro, la densidad del gas circundante y la intensidad de los chorros relativistas. Es como si cada agujero negro tuviera su propia voz, su propia firma acústica que lo distingue de todos los demás. Mientras contemplas estas ideas, mientras dejas que tu mente se llene de imágenes de ondas de sonido, propagándose a través de océanos de gas caliente entre galaxias, quiero que te tomes un momento para apreciar lo extraordinario que es que podamos saber estas cosas. Somos criaturas pequeñas en un planeta pequeño orbitando una estrella ordinaria en los suburbios de una galaxia entre billones. Y sin embargo, hemos desarrollado la inteligencia, la curiosidad y la tecnología para detectar sonidos que se originaron a cientos de millones de años, luz de distancia, sonidos que comenzaron antes de que existiera la vida en la Tierra. Hay algo profundamente conmovedor en esto, algo que habla de la capacidad del espíritu humano para trascender sus limitaciones y alcanzar las estrellas, al menos con nuestra comprensión, sino con nuestros cuerpos. Pero quizás lo más hermoso de este descubrimiento no es solo el hecho de que los agujeros negros cantan, sino lo que esto nos dice sobre la naturaleza del universo mismo. Durante mucho tiempo hemos pensado en el cosmos como un lugar frío, oscuro y silencioso, un vacío inmenso salpicado de islas de materia que flotan en una nada eterna. Pero la realidad es mucho más rica y compleja. El universo está lleno de actividad, de energía, de procesos que ocurren en escalas que van desde lo subatómico hasta lo supergaláctico. Y en medio de toda esta actividad hay música, una música que ha estado sonando desde casi el principio del tiempo, una música que continuará sonando hasta que las últimas estrellas se apaguen y el universo entre en su larga noche final. Esta música cósmica no es solo una curiosidad científica, tiene consecuencias reales para la evolución del universo. Las ondas de sonido que los agujeros negros producen transportan energía a través del gas de los cúmulos de galaxias, calentándolo y evitando que se enfríe y colapse para formar nuevas estrellas. Sin este calentamiento, los cúmulos de galaxias habrían formado muchas más estrellas de las que observamos, y la distribución de materia en el universo sería muy diferente. En cierto sentido, la música de los agujeros negros ha ayudado a esculpir el cosmos tal como lo conocemos, influyendo en la formación de galaxias y en la distribución de materia a las escalas más grandes que existen. Piensa en ello. Las mismas fuerzas que producen estas notas ancestrales han contribuido a crear las condiciones que permitieron que la vida surgiera en nuestro pequeño planeta. Los elementos que componen tu cuerpo fueron forjados en los corazones de estrellas que nacieron y murieron en galaxias moldeadas, en parte por la influencia de agujeros negros cantores. Estamos conectados con estas fuerzas cósmicas de maneras que apenas estamos empezando a comprender, hilos de causa y efecto
que se extienden a través de miles de millones de años y miles de millones de años luz. A medida que continuamos nuestro viaje esta noche, exploraremos más profundamente este fenómeno fascinante. Examinaremos cómo diferentes tipos de agujeros negros producen diferentes tipos de música, desde los agujeros negros estelares que nacen de la muerte de estrellas masivas hasta los monstruos supermasivos que habitan en los centros de las galaxias. Hablaremos sobre los instrumentos que hemos construido para escuchar estas canciones cósmicas, telescopios espaciales y detectores de ondas gravitacionales que nos permiten percibir vibraciones que de otra manera serían completamente invisibles para nosotros. Y reflexionaremos sobre lo que significa todo esto para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Pero por ahora, simplemente deja que la idea se asiente en tu mente como una semilla plantada en tierra fértil. Los agujeros negros cantan, el universo tiene una voz, y esta noche, mientras te deslizas suavemente hacia el sueño, puedes imaginar que estás flotando en ese océano cósmico de gas caliente, arrullado por ondas de sonido tan lentas y profundas que una sola nota dura más que toda la historia de nuestra especie. Es una imagen de paz cósmica, de procesos eternos que continúan independientemente de nuestras preocupaciones cotidianas, una perspectiva que puede ayudarte a soltar las tensiones del día y abrazar la tranquilidad de la noche. Y así, con esta introducción a los misterios que exploraremos juntos, te invito a que respires profundamente una vez más, que sientas cómo tu cuerpo se hunde suavemente en la superficie donde descansas, y que abras tu mente a las maravillas que el universo tiene para ofrecernos. La sinfonía cósmica ha estado tocando durante miles de millones de años, y esta noche tenemos el privilegio de escuchar algunos de sus acordes más profundos y misteriosos. Ahora, mientras avanzamos más profundamente en nuestra exploración, es importante que entendamos qué es exactamente un agujero negro, no en términos de las representaciones dramáticas que vemos en las películas o los documentales sensacionalistas, sino en términos de lo que la física nos dice sobre estos objetos extraordinarios. Porque para apreciar verdaderamente la maravilla de que puedan cantar, primero debemos entender qué son y cómo llegaron a existir en nuestro universo. Un agujero negro, en su esencia más fundamental, es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza un límite invisible llamado horizonte de eventos. Esta definición simple esconde una complejidad asombrosa, una física que desafía nuestra intuición y que conecta los fenómenos más grandes del universo con las estructuras más pequeñas de la materia y la energía. Los agujeros negros son lugares donde el tejido mismo del espacio y el tiempo se curva de maneras extremas, donde las reglas que gobiernan nuestra experiencia cotidiana dejan de aplicarse, donde la física se adentra en territorios que todavía no comprendemos completamente. Para entender cómo se forma un agujero negro, imaginemos primero la vida de una estrella masiva, una estrella mucho más grande que nuestro Sol, quizás 10, 20 o incluso 100 veces más masiva. Durante millones de años, esta estrella brilla intensamente, fusionando hidrógeno en helio en su núcleo y liberando la energía que la hace brillar. Esta energía crea una presión hacia afuera que equilibra la fuerza de la gravedad que tira hacia adentro, manteniendo a la estrella en un equilibrio delicado. Pero eventualmente, el combustible nuclear se agota. La estrella, desesperada por mantener su equilibrio, comienza a fusionar elementos más pesados, helio en carbono, carbono en oxígeno, y así sucesivamente, hasta que finalmente produce hierro en su núcleo. El hierro es el final del camino para la fusión nuclear en las estrellas. A diferencia de los elementos más ligeros, fusionar hierro no libera energía, en cambio, la absorbe. Cuando el núcleo de la estrella se convierte en hierro, ya no puede generar la presión necesaria para contrarrestar la gravedad, y entonces, en una fracción de segundo, el núcleo colapsa. Las capas exteriores de la estrella caen hacia adentro a velocidades increíbles, rebotando contra el núcleo colapsado y siendo expulsadas hacia afuera en una explosión cataclísmica llamada supernova. Es uno de los eventos más energéticos del universo, capaz de brillar brevemente más que una galaxia entera, pero lo que queda después de la supernova depende de cuánta masa tenía la estrella original. Si la estrella era lo suficientemente masiva, ninguna fuerza en el universo puede detener el colapso del núcleo. La materia se comprime cada vez más, pasando por densidades inimaginables, hasta que finalmente se forma una singularidad, un punto de densidad infinita, donde nuestras ecuaciones de física dejan de darnos respuestas sensatas.
Alrededor de esta singularidad, el espacio-tiempo se curva tan extremadamente que se forma el horizonte de eventos, el punto de no retorno, y así nace un agujero negro estelar, típicamente con una masa de entre 3 y unas pocas decenas de veces la masa de nuestro Sol, pero comprimido en un volumen tan pequeño que si pudieras verlo, sería más pequeño que una ciudad. Pero los agujeros negros estelares son solo una parte de la historia. En los centros de la mayoría de las galaxias, incluyendo nuestra propia Vía Láctea, se encuentran agujeros negros de una escala completamente diferente, los agujeros negros supermasivos. Estos monstruos cósmicos tienen masas de millones o incluso miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea, Sagitario A estrella, tiene una masa de aproximadamente 4 millones de soles, y sin embargo, está comprimido en una región más pequeña que la órbita de Mercurio. Y hay agujeros negros aún más grandes en otras galaxias. El agujero negro en el centro de la galaxia M87, que fue el primero en ser fotografiado directamente por el Event Horizon Telescope, tiene una masa de aproximadamente 6.500 millones de soles. ¿Cómo se forman estos gigantes? Esta es una de las preguntas más fascinantes y aún no completamente respondidas en astrofísica. Sabemos que los agujeros negros pueden crecer consumiendo materia, gas, polvo, estrellas e incluso otros agujeros negros que se acercan demasiado. Cada vez que un agujero negro consume algo, su masa aumenta y su horizonte de eventos se expande. A lo largo de miles de millones de años, un agujero negro que comenzó pequeño puede crecer hasta convertirse en un monstruo supermasivo. Pero hay un problema. Los agujeros negros supermasivos más grandes existían ya cuando el universo era muy joven, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. ¿Cómo pudieron crecer tan rápido? Es un misterio que los astrónomos todavía están tratando de resolver, con teorías que van desde agujeros negros primordiales formados poco después del Big Bang hasta colapsos directos de nubes de gas masivas, sin pasar por la fase de estrella. Lo que sí sabemos es que los agujeros negros supermasivos juegan un papel crucial en la evolución de las galaxias. No son simplemente habitantes pasivos de los centros galácticos, interactúan activamente con su entorno, consumiendo materia, liberando energía y, como hemos descubierto, produciendo ondas de sonido que se propagan a través del universo. La relación entre un agujero negro supermasivo y su galaxia anfitriona es íntima y compleja, una danza gravitatoria que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Quizás te preguntes cómo podemos saber tanto sobre objetos que son, por definición, invisibles. Después de todo, si ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro, ¿cómo podemos detectarlos y estudiarlos? La respuesta está en los efectos que los agujeros negros tienen en su entorno. Aunque no podemos ver el agujero negro en sí, podemos ver lo que le hace a la materia que lo rodea, y esa materia nos cuenta historias extraordinarias. Cuando el gas cae hacia un agujero negro, no lo hace directamente. Debido a la conservación del momento angular, el gas forma un disco giratorio alrededor del agujero negro. Un disco de acreción que puede ser increíblemente caliente y brillante. En estos discos de acreción, la materia se calienta a millones de grados mientras espirala hacia adentro, liberando enormes cantidades de energía en forma de luz, rayos X y otros tipos de radiación. Esta radiación puede ser tan intensa que un agujero negro activo, a pesar de ser relativamente pequeño, puede brillar más que la galaxia entera que lo contiene. Estos objetos se llaman cuásares o núcleos galácticos activos, y fueron algunos de los primeros indicios que tuvimos de la existencia de agujeros negros supermasivos. Además de los discos de acreción, muchos agujeros negros activos producen los chorros relativistas que mencionamos antes, columnas de materia y energía que salen disparadas perpendiculares al disco de acreción a velocidades que pueden alcanzar el 99% de la velocidad de la luz. Estos chorros son algunos de los fenómenos más energéticos del universo, y son los responsables de crear las burbujas en el gas caliente de los cúmulos de galaxias que producen las ondas de sonido que hemos estado discutiendo. Pero hay otra forma en que podemos detectar agujeros negros, una forma que es quizás aún más extraordinaria. Cuando dos agujeros negros orbitan uno alrededor del otro y eventualmente se fusionan, producen ondulaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo, ondas gravitacionales que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz. Estas ondas fueron predichas por Albert Einstein hace más de un siglo, pero no fueron detectadas directamente hasta 2015,
Cuando el observatorio LIGO captó las ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos agujeros negros a más de 1.000 millones de años luz de distancia. Desde entonces, hemos detectado docenas de eventos de fusión de agujeros negros, cada uno proporcionándonos información invaluable sobre estos objetos misteriosos. Lo fascinante de las ondas gravitacionales es que, cuando las traducimos a sonido, producen un chirp característico, un sonido que sube en tono a medida que los dos agujeros negros se acercan y orbitan cada vez más rápido hasta el momento de la fusión. Es una forma de música cósmica diferente de las ondas de sonido en el gas de los cúmulos de galaxias, pero igualmente asombrosa. En cierto sentido, los agujeros negros producen dos tipos de canciones: las ondas de sonido lentas y profundas que resuenan a través del gas intergaláctico, y las ondas gravitacionales rápidas y ascendentes que se producen cuando dos agujeros negros se unen en un abrazo final. Mientras contemplas estas ideas, mientras tu mente se llena de imágenes de discos de acreción brillantes, chorros relativistas y ondas propagándose a través del cosmos, quiero que notes cómo tu cuerpo se ha relajado aún más. Quizás tus párpados se sienten más pesados, quizás tu respiración se ha vuelto más lenta y profunda. Está bien dejarse llevar por esta sensación de paz, mientras continuamos explorando juntos los misterios del universo. Si sigues aquí con nosotros en este viaje, si estas palabras están resonando contigo mientras te deslizas suavemente hacia el sueño, te invito a que nos dejes un comentario compartiendo qué es lo que más te ha fascinado hasta ahora. ¿Es la idea de que los agujeros negros puedan producir sonido? ¿O quizás te ha cautivado la escala de tiempo involucrada, el hecho de que una sola nota puede durar millones de años? Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crear más contenido como este. Viajes nocturnos hacia las maravillas del cosmos que pueden acompañarte mientras te relajas y descansas. Continuando con nuestra exploración de lo que son los agujeros negros, es importante mencionar algo que a menudo se malinterpreta en la cultura popular. Los agujeros negros no son aspiradoras cósmicas que van por ahí devorando todo a su paso. Un agujero negro solo puede atraer objetos que se acercan lo suficiente a él, y a distancias grandes. Su gravedad se comporta exactamente igual que la de cualquier otro objeto con la misma masa. Si nuestro Sol fuera reemplazado mañana por un agujero negro de la misma masa, los planetas seguirían orbitando exactamente como lo hacen ahora. No seríamos absorbidos hacia el centro, simplemente estaría muy oscuro y muy frío. Esta perspectiva más matizada de los agujeros negros es importante porque nos ayuda a verlos no como monstruos destructores, sino como objetos fascinantes que son parte integral del ecosistema cósmico. Sí, pueden destruir estrellas que se acercan demasiado. Sí, cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos está perdida para siempre desde nuestra perspectiva. Pero también son motores de creación, fuentes de energía que iluminan los rincones más distantes del universo. Y ahora sabemos que también son músicos cósmicos que tocan melodías que han resonado durante eones. Hay algo profundamente poético en la idea de que los objetos más oscuros del universo, los lugares donde la luz misma queda atrapada, puedan producir sonido. Es como si el cosmos nos estuviera enseñando que incluso en la oscuridad más profunda hay algo hermoso esperando ser descubierto, que incluso en los lugares que parecen vacíos y silenciosos hay actividad y vida de formas que nunca habríamos imaginado. Esta lección tiene resonancia más allá de la astronomía. Nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas, que lo que parece ser nada puede en realidad ser algo extraordinario si tenemos la paciencia y las herramientas para mirar más de cerca. Los agujeros negros también nos enseñan sobre los límites de nuestro conocimiento. A pesar de todo lo que hemos aprendido sobre ellos en las últimas décadas, todavía hay aspectos fundamentales que no comprendemos. ¿Qué sucede realmente en la singularidad, ese punto central donde la densidad se vuelve infinita? ¿Se conserva de alguna manera la información sobre todo lo que ha caído en el agujero negro, como sugieren algunos físicos teóricos, o se pierde para siempre, como parecía indicar la teoría clásica? ¿Qué papel juegan los agujeros negros en la estructura a gran escala del universo? ¿Y cómo evolucionarán en el futuro extremadamente lejano, cuando todas las estrellas se hayan apagado? Estas preguntas sin respuesta no son fuentes de frustración, sino invitaciones a la maravilla. Nos recuerdan que el universo es más grande y más misterioso de lo que podemos comprender actualmente, que siempre habrá nuevas fronteras que explorar, nuevos misterios que desentrañar, y en esa búsqueda continua de conocimiento, encontramos uno de los aspectos más nobles de la experiencia humana,
la curiosidad insaciable que nos impulsa a mirar hacia las estrellas y preguntar qué hay más allá. A medida que dejamos atrás nuestra introducción general a los agujeros negros y nos adentramos en el corazón de nuestro tema, la música que producen, quiero que te tomes un momento para apreciar el viaje que hemos hecho hasta ahora. Hemos viajado desde tu habitación hasta los confines del espacio. Hemos contemplado la vida y muerte de estrellas masivas. Hemos imaginado los monstruos supermasivos que habitan en los centros de las galaxias. Y hemos comenzado a vislumbrar cómo estos objetos extraordinarios pueden producir ondas de sonido que viajan a través del cosmos. Y ahora, estamos listos para sumergirnos más profundamente en el descubrimiento específico que cambió nuestra comprensión del universo acústico. El año era 2003. El Observatorio de Rayos Desi Chandra, lanzado por la NASA en 1999, había estado observando el cielo durante varios años, proporcionando a los astrónomos imágenes sin precedentes del universo en longitudes de onda de rayos X. A diferencia de la luz visible que nuestros ojos pueden ver, los rayos X son producidos por algunos de los fenómenos más energéticos del cosmos: explosiones de estrellas, gas cayendo hacia agujeros negros y el medio caliente que llena los cúmulos de galaxias. Chandra fue diseñado para ver este universo de alta energía, y lo que encontró superó todas las expectativas. El cúmulo de galaxias de Perseo había sido objeto de interés astronómico durante mucho tiempo. Situado a unos 250 millones de años luz de la Tierra en la dirección de la constelación de Perseo, es uno de los cúmulos de galaxias más brillantes en rayos X del cielo. Contiene miles de galaxias individuales, todas unidas por la gravedad y bañadas en un océano de gas caliente que brilla intensamente cuando se observa con instrumentos de rayos X. Y en el corazón de este cúmulo, en el centro de la galaxia más grande y brillante, NGC 1275, se encuentra un agujero negro supermasivo que ha sido activo durante cientos de millones de años. Cuando el equipo de astrónomos liderado por Andrew Fabian de la Universidad de Cambridge analizó las imágenes de Chandra del cúmulo de Perseo, notaron algo que les llamó inmediatamente la atención. El gas caliente del cúmulo no estaba distribuido de manera uniforme, como se esperaría si estuviera en equilibrio. En cambio, mostraba ondulaciones, estructuras concéntricas que se extendían hacia afuera desde el centro, como las ondas en un estanque cuando dejas caer una piedra. Estas ondulaciones eran sutiles, variaciones de densidad de apenas unos pocos %, pero eran inconfundibles en los datos de alta calidad que Chandra proporcionaba. La pregunta era, ¿qué estaba causando estas ondulaciones? Los astrónomos sabían que el agujero negro en el centro del cúmulo había estado produciendo chorros relativistas durante mucho tiempo. De hecho, podían ver cavidades en el gas, burbujas enormes donde los chorros habían empujado el gas hacia afuera. Pero las ondulaciones que observaban se extendían mucho más allá de estas cavidades, propagándose a través de todo el cúmulo. La única explicación que tenía sentido era que estas ondulaciones eran ondas de sonido, ondas de presión generadas por la actividad del agujero negro y propagándose hacia afuera a través del gas caliente. Para confirmar esta hipótesis, el equipo realizó un análisis cuidadoso de los datos. Midieron el espaciado entre las ondulaciones, la velocidad a la que se propagaban a través del gas y la energía que contenían. Todo coincidía con lo que se esperaría de ondas de sonido viajando a través de un medio gaseoso caliente. Y cuando calcularon la frecuencia de estas ondas, el resultado fue asombroso, aproximadamente una oscilación cada 10 millones de años. Esto corresponde a una frecuencia de aproximadamente 3 por 10 a la menos 15 hercios, una nota 57 octavas por debajo del do central del piano. Detente un momento y trata de comprender lo que esto significa. Cuando tocas el do central en un piano, la cuerda vibra aproximadamente 262 veces por segundo. Eso es lo que escuchamos como esa nota particular. Ahora, imagina una nota tan grave que la cuerda solo vibra una vez cada 10 millones de años. No hay instrumento en la Tierra que pueda producir tal sonido. No hay oído que pueda percibirlo. No hay grabadora que pueda capturarlo. Es música a una escala temporal que desafía nuestra experiencia humana. Una nota que comenzó a sonar cuando nuestros ancestros más lejanos eran criaturas simples nadando en océanos primordiales, y que todavía no ha completado ni un solo ciclo. El descubrimiento fue publicado en la revista científica Nature y capturó la imaginación del mundo. Los titulares proclamaban que la NASA había descubierto que el universo estaba cantando,
que los agujeros negros producían la nota más grave jamás detectada. Para muchos, era una revelación que transformaba nuestra imagen del cosmos, que convertía el frío y silencioso espacio en algo más vivo, más musical, más maravilloso. Pero este descubrimiento no surgió de la nada. Fue del resultado de décadas de observaciones y teorías que habían ido construyendo una imagen cada vez más detallada de cómo los agujeros negros interactúan con su entorno. Los astrónomos ya sabían que los chorros relativistas de los agujeros negros activos podían crear burbujas en el gas de los cúmulos de galaxias. Lo que no habían apreciado completamente era que estas burbujas podían generar ondas de sonido que se propagaban a través de distancias inmensas, transportando energía y calor a través del cúmulo. Esta transportación de energía resultó ser crucial para resolver un problema que había desconcertado a los astrónomos durante años: el problema del flujo de enfriamiento. Según los modelos simples, el gas caliente en el centro de los cúmulos de galaxias debería estar enfriándose constantemente, perdiendo energía a través de la radiación de rayos X. A medida que se enfría, debería volverse más denso y eventualmente colapsar, formando nuevas estrellas a un ritmo muy alto. Pero las observaciones mostraban que la formación estelar en los centros de los cúmulos era mucho menor de lo esperado. Algo estaba calentando el gas, evitando que se enfriara y colapsara. Las ondas de sonido producidas por los agujeros negros proporcionaron la respuesta. A medida que estas ondas se propagan a través del gas, se van disipando gradualmente y la energía que transportan se convierte en calor. Es como cuando el sonido de un trueno viaja a través de la atmósfera. A medida que se aleja de la fuente, se vuelve más débil porque parte de su energía se ha convertido en un pequeño aumento de la temperatura del aire. En el caso de los cúmulos de galaxias, este calentamiento por ondas de sonido es suficiente para equilibrar las pérdidas por radiación, manteniendo al gas en un estado de equilibrio térmico. Es una imagen elegante. El agujero negro consume materia, libera energía en forma de chorros. Los chorros crean burbujas y ondas de sonido, y las ondas de sonido calientan el gas, regulando cuánta materia puede enfriarse y eventualmente caer de vuelta hacia el agujero negro. Es un sistema de retroalimentación cósmica, un termostato galáctico donde el agujero negro regula su propia alimentación a través de la música que produce. Y este proceso ha estado ocurriendo durante cientos de millones de años, manteniendo un equilibrio delicado en el corazón de los cúmulos de galaxias. Desde aquel descubrimiento inicial en el cúmulo de Perseo, los astrónomos han encontrado evidencia de ondas de sonido similares en otros cúmulos de galaxias. El cúmulo de Virgo, mucho más cercano a nosotros a solo unos 50 millones de años luz de distancia, muestra ondulaciones en su gas caliente que corresponden a ondas de sonido producidas por el agujero negro en la galaxia M87. El cúmulo de Centauro, Abell 2199, y otros cúmulos también muestran evidencia de esta música cósmica. Parece ser un fenómeno común, quizás universal, en los cúmulos de galaxias con agujeros negros activos en sus centros. Cada uno de estos sistemas tiene sus propias características, su propia firma acústica. Las frecuencias de las ondas de sonido dependen de las propiedades del gas a través del cual viajan y de la actividad del agujero negro que las genera. Algunos agujeros negros producen notas ligeramente más agudas, otros más graves, pero todos están en el mismo rango general de frecuencias extremadamente bajas, todas muy por debajo de cualquier cosa que podamos escuchar. Es como si los agujeros negros fueran los bajos profundos de una orquesta cósmica, proporcionando la base tonal sobre la cual el resto del universo construye su sinfonía. Mientras estas ideas flotan a través de tu mente, mientras imaginas ondas de sonido propagándose lentamente a través de océanos de gas caliente que se extienden por millones de años luz, quiero que sientas la paz que viene de contemplar procesos tan vastos y lentos. Nuestras vidas, con todas sus preocupaciones y ansiedades, son apenas un instante en comparación con estas escalas de tiempo cósmicas. Las ondas de sonido que comenzaron cuando los primeros humanos miraron hacia las estrellas todavía están viajando a través del universo, apenas habiendo recorrido una fracción infinitesimal de su camino. Hay algo reconfortante en esta perspectiva, una invitación a soltar las tensiones del momento y reconocer que somos parte de algo mucho más grande y duradero. Si todavía estás con nosotros en este viaje, si estas palabras te están acompañando mientras te relajas y te preparas para el sueño, te invito a que nos dejes un comentario compartiendo tus pensamientos. ¿Qué te ha parecido el descubrimiento de que los agujeros negros pueden cantar? ¿Te sorprende?
te maravilla, te hace ver el universo de una manera diferente? Nos encantaría saber qué es lo que has encontrado más interesante hasta ahora, y tu participación nos ayuda a crear más contenido como este para acompañarte en tus noches de exploración cósmica. Continuemos ahora adentrándonos más profundamente en la mecánica de cómo los agujeros negros crean su música, porque hay una elegancia en el proceso que vale la pena explorar con más detalle. Como mencionamos antes, todo comienza con los chorros relativistas, esas columnas de materia y energía que salen disparadas desde las regiones cercanas al agujero negro. Pero, ¿cómo se forman exactamente estos chorros? ¿Y por qué producen sonido? La respuesta nos lleva al corazón de la física de los agujeros negros y sus discos de acreción. Cuando el gas cae hacia un agujero negro, como hemos discutido, forma un disco giratorio debido a la conservación del momento angular. Este disco no es simplemente una nube de gas, es una estructura altamente organizada donde la materia espirala lentamente hacia adentro mientras se calienta a temperaturas extremas. En las regiones más internas del disco, cerca del horizonte de eventos, la temperatura puede alcanzar cientos de millones de grados, tan caliente que los átomos se descomponen en un plasma de partículas cargadas. Este plasma interactúa con los campos magnéticos que permean el disco de maneras complejas. Las líneas del campo magnético se enredan y se retuercen debido a la rotación diferencial del disco. Diferentes partes del disco giran a diferentes velocidades, creando estructuras magnéticas que pueden canalizar parte del material y la energía fuera del plano del disco. Este proceso, conocido como el mecanismo de Blandford-Snarek para agujeros negros rotantes o procesos magneto-hidrodinámicos más generales, es lo que genera los chorros relativistas. Los chorros son esencialmente tubos de plasma altamente magnetizado que son acelerados a velocidades cercanas a la de la luz por los campos magnéticos intensos cerca del agujero negro. La energía que impulsa los chorros puede venir de dos fuentes: la energía rotacional del agujero negro mismo, si está girando, o la energía liberada por la materia que cae en el disco de acreción. En cualquier caso, los chorros representan una forma eficiente de transportar enormes cantidades de energía desde las regiones cercanas al agujero negro hasta distancias de cientos de miles de años luz. Cuando estos chorros colisionan con el gas ambiente del cúmulo de galaxias, algo dramático ocurre. El gas del cúmulo, aunque está extremadamente caliente por estándares terrestres, millones de grados, es relativamente denso comparado con el material de los chorros. Cuando el chorro rápido y difuso se encuentra con este gas más denso, se desacelera y se expande, creando una burbuja de material caliente y de baja densidad. Esta burbuja crece a medida que el chorro continúa alimentándola, empujando el gas circundante hacia afuera. Y aquí es donde entra el sonido. Cuando la burbuja empuja contra el gas circundante, comprime ese gas, aumentando su densidad y presión. Esta compresión se propaga hacia afuera como una onda de presión, exactamente igual que cuando golpeas un tambor y la membrana comprime el aire circundante, creando una onda de sonido. La diferencia es la escala. En lugar de una membrana de unos centímetros de diámetro, tenemos burbujas de decenas de miles de años luz. En lugar de aire a temperatura ambiente, tenemos gas a millones de grados. Y en lugar de ondas que viajan a 300 metros por segundo, tenemos ondas que viajan a cientos de kilómetros por segundo a través del medio intraclúster. El proceso no es continuo sino episódico. Los chorros de los agujeros negros no son constantes. Varían en intensidad a lo largo del tiempo, a medida que cambia la cantidad de material que cae hacia el agujero negro. A veces los chorros son más potentes, creando burbujas más grandes. Otras veces son más débiles o incluso se apagan temporalmente. Cada episodio de actividad del chorro crea una nueva burbuja, y cada burbuja genera su propia onda de sonido. Con el tiempo, estas ondas se superponen, creando un patrón complejo de ondulaciones que se extiende hacia afuera desde el centro del cúmulo. Es como dejar caer piedras en un estanque a intervalos irregulares. Cada piedra crea su propio conjunto de ondas circulares que se expanden hacia afuera, y las ondas de diferentes piedras se cruzan y se interfieren, creando patrones complejos en la superficie del agua. En el caso de los cúmulos de galaxias, las piedras son los episodios de actividad del agujero negro, el estanque es el océano de gas caliente, y las ondas son sonido viajando a través del cosmos a velocidades que, aunque son enormes por estándares humanos, son increíblemente lentas comparadas con las distancias involucradas. Hay algo profundamente hermoso en esta imagen. El agujero negro, consumiendo materia y liberando energía,
Actúa como un instrumento musical cósmico, tocando notas que resuenan a través del cúmulo de galaxias durante cientos de millones de años. Y estas notas no son aleatorias. Están determinadas por la física del sistema, por la masa del agujero negro, por las propiedades del gas circundante, por el ritmo de acreción de materia. Es música escrita en las ecuaciones de la física, interpretada a escalas que desafían la imaginación humana. Considera la nota que detectamos en el cúmulo de Perseo, esa nota 57 octavas por debajo del do central. Para que esa nota suene, se necesitan condiciones muy específicas. Un agujero negro de una cierta masa, un gas de una cierta temperatura y densidad, chorros de una cierta potencia. Si cualquiera de estos parámetros fuera diferente, la nota sería diferente. En cierto sentido, cada agujero negro cantante está interpretando una canción única, una canción que es un reflejo de sus propias propiedades y de su entorno particular. Y ahora, mientras continuamos nuestro viaje, quiero que consideres otra dimensión de este fenómeno: las escalas de tiempo involucradas. Hemos mencionado que una sola onda de sonido en el cúmulo de Perseo tarda aproximadamente 10 millones de años en completar un ciclo. Pero pensemos en lo que esto significa en términos más concretos. Hace 10 millones de años, nuestros ancestros eran primates que caminaban erguidos por las sabanas de África, apenas comenzando el largo camino que eventualmente conduciría a la humanidad moderna. La Tierra era un lugar muy diferente, con continentes en posiciones ligeramente distintas, con especies de animales y plantas que ya no existen. Y sin embargo, la onda de sonido que comenzó a propagarse desde el agujero negro de Perseo en ese momento todavía no ha completado un ciclo. Cuando finalmente lo haga, dentro de otros 10 millones de años, ¿qué será de la humanidad? ¿Seguiremos existiendo? ¿Habremos colonizado las estrellas? ¿O habremos desaparecido dejando solo fósiles y ruinas? Estas reflexiones no pretenden ser tristes o alarmantes, simplemente nos invitan a apreciar las escalas de tiempo sobre las cuales opera el universo. Para el agujero negro de Perseo, cantando su nota profunda, toda la historia de la humanidad es apenas un parpadeo, un momento fugaz en una canción que ha estado sonando durante cientos de millones de años y que continuará durante miles de millones más. Y hay algo liberador en esta perspectiva, una invitación a soltar nuestras preocupaciones sobre el futuro inmediato y reconocer que somos parte de un proceso mucho más grande que nosotros mismos. Imagina por un momento que pudieras percibir el tiempo como lo hace un agujero negro, si es que los agujeros negros perciben algo en absoluto. Para ti, los millones de años pasarían como segundos. Los eventos que para nosotros son históricos serían apenas fluctuaciones momentáneas. Verías estrellas nacer y morir como chispas fugaces, galaxias colisionar y fusionarse como nubes que se mezclan en el cielo, civilizaciones surgir y desaparecer como olas en la orilla del mar. Y a través de todo esto, tu canción continuaría, una nota sostenida que atraviesa las eras sin cambio aparente. Es una perspectiva que puede parecer alienígena, incluso perturbadora, pero también puede ser reconfortante. Nos recuerda que el universo tiene su propio ritmo, sus propios tiempos, y que nuestras vidas, aunque breves en comparación, son parte de esta gran sinfonía cósmica. Cada átomo en tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella. Cada molécula que te compone ha viajado a través de miles de millones de años de historia cósmica para llegar a este momento, a este lugar, a ti. Y así, mientras te relajas más profundamente, mientras tu respiración se vuelve más lenta y tu mente comienza a flotar hacia el sueño, te invito a que te sientas conectado con esta sinfonía universal. Los agujeros negros cantan sus notas profundas a través del cosmos. Las estrellas brillan y pulsan, las galaxias giran lentamente en su danza gravitatoria, y tú, pequeño pero infinitamente valioso, eres parte de todo esto. No estás separado del universo, eres el universo experimentándose a sí mismo, una forma temporal a través de la cual el cosmos contempla su propia maravilla. La música de los agujeros negros nos enseña algo importante sobre la naturaleza de la percepción y la realidad. Nosotros, como seres humanos, experimentamos el mundo a través de sentidos que han evolucionado para ayudarnos a sobrevivir en un rango muy específico de condiciones. Nuestros ojos perciben un estrecho rango de longitudes de onda electromagnética, que llamamos luz visible. Nuestros oídos detectan vibraciones del aire en un rango limitado de frecuencias. Nuestra piel siente temperaturas que van desde el frío moderado hasta el calor moderado. Todo lo que está fuera de estos rangos nos es invisible, inaudible,
imperceptible, a menos que desarrollemos herramientas y tecnologías para extender nuestros sentidos. Las ondas de sonido de los agujeros negros están tan completamente fuera de nuestra percepción directa que es difícil siquiera llamarlas sonido en el sentido convencional. No podríamos escucharlas aunque estuviéramos flotando en el gas caliente del cúmulo de Perseo. Son demasiado bajas en frecuencia, demasiado lentas para que nuestro sistema auditivo las registre, y sin embargo, son sonido en el sentido físico más fundamental, ondas de presión viajando a través de un medio. La física no cambia solo porque no podamos percibirla directamente. El universo tiene muchas formas de expresarse que están más allá de nuestros sentidos naturales. Esta realización nos invita a la humildad. Hay tanto del universo que no podemos ver, oír o sentir directamente. Las ondas de radio, los rayos X, los rayos gamma, las ondas gravitacionales, los neutrinos que atraviesan nuestros cuerpos por billones cada segundo sin que lo notemos. Todo esto forma parte de la realidad física tan genuinamente como las cosas que sí podemos percibir. El universo visible es solo la punta del iceberg cósmico, y cada nuevo instrumento que construimos, cada nueva tecnología que desarrollamos, nos revela capas adicionales de una realidad infinitamente más rica de lo que jamás habríamos sospechado. Los científicos que descubrieron las ondas de sonido en el cúmulo de Perseo no las escucharon en ningún sentido literal. Lo que hicieron fue observar patrones en imágenes de rayos X, analizar datos con sofisticados algoritmos, aplicar las leyes de la física para interpretar lo que estaban viendo. El sonido de los agujeros negros es un sonido traducido, convertido de una forma de energía que no podemos percibir a información que nuestras mentes sí pueden procesar. Es un tipo de escucha que requiere no oídos, sino telescopios, computadoras y la capacidad humana para el pensamiento abstracto. Y quizás esto es lo más maravilloso de todo. Somos criaturas pequeñas y efímeras en un universo vasto y antiguo, equipadas con sentidos limitados y vidas breves. Y sin embargo, hemos desarrollado la capacidad de extender nuestra percepción más allá de todos los límites naturales, de ver lo invisible, de escuchar lo inaudible, de comprender procesos que ocurren a escalas de tiempo y espacio que desafían nuestra intuición más básica. Hay algo heroico en esto, algo que habla de lo mejor del espíritu humano, nuestra negativa a aceptar la ignorancia, nuestra determinación de explorar lo desconocido, nuestra capacidad para encontrar belleza y significado en los rincones más lejanos del cosmos. A medida que continuamos profundizando en los misterios de la música cósmica, es natural preguntarse qué otras formas de sonido podrían existir en el universo, qué otras canciones podrían estar sonando en frecuencias y escalas que aún no hemos detectado. Los agujeros negros supermasivos en los centros de los cúmulos de galaxias son los cantantes más obvios, sus voces lo suficientemente fuertes y sus notas lo suficientemente persistentes como para que las detectemos a cientos de millones de años luz de distancia. Pero, ¿qué pasa con los agujeros negros más pequeños, los estelares? ¿Cantan también ellos? La respuesta es probablemente sí, aunque sus canciones serían muy diferentes. Los agujeros negros estelares son mucho más pequeños y menos masivos que sus primos supermasivos, típicamente entre 3 y unas pocas decenas de masas solares en comparación con millones o miles de millones. Cuando estos agujeros negros consumen materia de una estrella compañera, también pueden producir chorros y otras formas de salida de energía, aunque a escalas mucho menores. Las ondas de sonido que generarían serían más locales, afectando quizás solo las regiones inmediatamente circundantes al sistema binario, en lugar de propagarse a través de cúmulos de galaxias enteros. Pero hay otra forma en que los agujeros negros estelares cantan, una forma que hemos comenzado a escuchar solo recientemente, a través de ondas gravitacionales. Cuando dos agujeros negros estelares orbitan uno alrededor del otro en un sistema binario cercano, emiten ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz. Estas ondas transportan energía fuera del sistema, lo que hace que los dos agujeros negros se acerquen gradualmente el uno al otro. A lo largo de millones o miles de millones de años, esta espiral hacia adentro se acelera. Las ondas gravitacionales se vuelven más fuertes y de mayor frecuencia, hasta que finalmente los dos agujeros negros se fusionan en uno solo, en un evento cataclísmico que libera más energía en una fracción de segundo de la que todas las estrellas del universo visible están emitiendo en ese mismo momento.
El 14 de septiembre de 2015, los detectores de LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, captaron por primera vez las ondas gravitacionales de una fusión de agujeros negros. Los dos agujeros negros, con masas de aproximadamente 36 y 29 masas solares respectivamente, se habían estado acercando durante miles de millones de años. En los últimos segundos antes de la fusión, orbitaban uno alrededor del otro cientos de veces por segundo, emitiendo ondas gravitacionales de frecuencia cada vez mayor. Y cuando los científicos tradujeron estas ondas gravitacionales a sonido, escucharon algo asombroso. Un chirp, un sonido que sube rápidamente en tono y volumen hasta un pico y luego se desvanece. Este chirp es la firma acústica de la fusión de agujeros negros, una canción cósmica de un tipo completamente diferente a las ondas de sonido lentas y profundas en los cúmulos de galaxias. Mientras que las notas de los agujeros negros supermasivos duran millones de años, el chirp de una fusión de agujeros negros estelares dura apenas unos segundos, un estallido breve pero increíblemente energético. Es música a una escala de tiempo que podemos comprender directamente, que podemos escuchar literalmente cuando se traduce a frecuencias audibles. Desde aquel primer descubrimiento, LIGO y su contraparte europea Virgo han detectado docenas de eventos de ondas gravitacionales, incluyendo fusiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones y posiblemente eventos híbridos, donde un agujero negro se fusiona con una estrella de neutrones. Cada evento tiene su propia firma característica, su propio chirp único que depende de las masas y rotaciones de los objetos involucrados. Es como si cada fusión fuera una nota diferente en una sinfonía cósmica, una sinfonía que estamos apenas empezando a escuchar. Hay algo profundamente poético en la idea de que los agujeros negros producen dos tipos de música tan diferentes. Por un lado, las notas lentas y profundas que resuenan a través del gas de los cúmulos de galaxias durante eones, una música de paciencia cósmica, de procesos que se desarrollan a escalas de tiempo que hacen que la historia humana parezca un instante. Por otro lado, los chirps rápidos y dramáticos de las fusiones de agujeros negros, música de violencia cósmica, de eventos que liberan más energía en segundos de la que nuestro Sol producirá en toda su vida. Ambos son expresiones de la misma física subyacente, de la gravedad extrema y las energías enormes que caracterizan a los agujeros negros, pero manifestadas de maneras completamente diferentes. Y nosotros, pequeños seres en un pequeño planeta, hemos desarrollado los oídos para escuchar ambos tipos de música. Es un logro extraordinario, un testimonio de la curiosidad y la ingenuidad humanas. Con nuestros telescopios de rayos X observamos las ondas de sonido en el gas caliente de los cúmulos de galaxias. Con nuestros detectores de ondas gravitacionales percibimos las vibraciones del espacio-tiempo, producidas por las fusiones más violentas del universo. Hemos extendido nuestros sentidos más allá de todos los límites naturales, alcanzando los confines del cosmos y escuchando sus secretos más profundos. A medida que te relajas más profundamente, a medida que tu cuerpo se hunde suavemente en el descanso y tu mente comienza a flotar hacia los bordes del sueño, quiero que te lleves contigo estas imágenes de música cósmica. Imagina el universo como una vasta sala de conciertos, con agujeros negros supermasivos tocando notas tan bajas que duran millones de años, con fusiones de agujeros negros estelares añadiendo sus chirps dramáticos, con estrellas pulsantes y galaxias giratorias contribuyendo sus propios ritmos a la sinfonía. Y tú, acostado en la oscuridad de tu habitación, eres parte de esta música, un instrumento pequeño pero perfectamente afinado en la orquesta cósmica. La física que hace posible que los agujeros negros canten es la misma física que hace posible que tú existas. Las leyes de la gravedad que curvan el espacio-tiempo alrededor de las singularidades son las mismas que mantienen tus pies en el suelo y la luna en su órbita. Las fuerzas electromagnéticas que calientan el gas de los cúmulos de galaxias a millones de grados son las mismas que permiten que la luz viaje desde las estrellas hasta tus ojos, que los impulsos nerviosos transmitan información a través de tu cerebro. Estás tejido en el mismo tapiz cósmico que los agujeros negros, sujeto a las mismas leyes, parte de la misma historia universal. Esta conexión no es metafórica, sino literal. Los átomos de hierro en tu sangre fueron forjados en el núcleo de una estrella masiva que explotó hace miles de millones de años. El calcio en tus huesos, el oxígeno que respiras
El carbono que forma la base de todas las moléculas de tu cuerpo, todo vino de procesos estelares que precedieron a la formación de nuestro sistema solar. En un sentido muy real, eres polvo de estrellas que ha cobrado conciencia, materia cósmica que se ha organizado de tal manera que puede contemplar su propio origen y maravillarse ante los misterios del universo. Y ahora, mientras la noche avanza y el sueño se acerca, te invito a que descanses en esta conexión. No estás solo en la oscuridad. Estás rodeado por un universo que canta, que vibra con energía y actividad, que ha estado evolucionando durante casi 14.000 millones de años para llegar a este momento preciso en el que tú existes, en el que tú puedes contemplar estas maravillas. Hay algo profundamente reconfortante en esta perspectiva, una sensación de pertenencia cósmica que trasciende las preocupaciones del día a día. Si todavía estás despierto, si estas palabras te están acompañando en tu viaje hacia el sueño, te invito una vez más a que compartas con nosotros tus pensamientos. ¿Qué has encontrado más fascinante hasta ahora? ¿Las ondas de sonido lentas y profundas en los cúmulos de galaxias? ¿Los chirps de las fusiones de agujeros negros? ¿O quizás la conexión entre la física de los agujeros negros y la física de tu propia existencia? Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿por qué esta comunidad de exploradores cósmicos se enriquece con cada voz que se une? Y mientras continuamos adentrándonos en los misterios de la música cósmica, mantén tu mente abierta a la maravilla, tu corazón receptivo a la belleza y tu cuerpo relajado y preparado para el descanso. El viaje continúa y hay mucho más por descubrir en esta sinfonía del universo. El universo guarda sus secretos en frecuencias que van mucho más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y la música de los agujeros negros es quizás el ejemplo más extremo de esta realidad. Hemos hablado de notas que tardan millones de años en completar un ciclo, de ondas de presión que viajan a través de océanos de gas caliente entre galaxias, de instrumentos cósmicos que tocan melodías desde antes de que la Tierra existiera. Pero hay más capas en esta historia, más profundidades que explorar mientras continuamos nuestro viaje a través de la noche. Considera por un momento la relación entre frecuencia y tiempo en el mundo del sonido. Cuando escuchamos una nota musical, lo que realmente estamos percibiendo es una onda de presión que comprime y expande el aire un cierto número de veces por segundo. El do central del piano corresponde a aproximadamente 262 compresiones y expansiones por segundo. 262 hercios. Una nota más aguda significa más ciclos por segundo. Una nota más grave significa menos. Nuestros oídos pueden percibir desde aproximadamente 20 hercios. Un zumbido profundo que sentimos tanto como escuchamos, hasta unos 20.000 hercios, un silbido agudo en el límite de la audición. Pero la nota del agujero negro de Perseo tiene una frecuencia de aproximadamente 1 dividido entre 10 millones de hercios. Es una nota tan grave que el concepto mismo de escucharla pierde sentido. Para que pudiéramos percibir una sola onda completa de este sonido, tendríamos que esperar 10 millones de años con nuestros oídos perfectamente atentos. Ningún ser vivo ha existido lo suficiente para experimentar siquiera una fracción significativa de un ciclo de esta música. Es sonido en el sentido físico. Ondas de presión viajando a través de un medio, pero es un sonido que trasciende completamente nuestra experiencia temporal. Esta reflexión nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Qué significa realmente que algo sea música? En nuestra experiencia humana, la música es patrones de sonido organizados en el tiempo, melodías que se desarrollan, armonías que resuenan, ritmos que pulsan. Pero la música de los agujeros negros no tiene melodía en el sentido convencional, no hay desarrollo temporal que podamos percibir, no hay resolución ni clímax. Es una nota sostenida que se extiende a través de escalas de tiempo, que desafían nuestra comprensión, un dron cósmico que ha estado sonando desde antes de que existiera cualquier oído para escucharlo. Y sin embargo, hay una cierta musicalidad en esta constancia, una paz en la idea de un tono que se mantiene firme a través de las eras. En muchas tradiciones espirituales y musicales, el drone, una nota sostenida sobre la cual otras notas flotan y se desarrollan, representa la eternidad, lo inmutable, lo divino. Los instrumentos como la tambura en la música india o el órgano en la música occidental a menudo proporcionan este tipo de base tonal constante, una referencia estable contra la cual la melodía puede explorar y regresar. Quizás la música de los agujeros negros es el dron definitivo, la nota de fondo del universo sobre la cual todo lo demás se desarrolla.
Hay otra forma de pensar sobre la música cósmica que puede ayudarnos a apreciarla más profundamente. En lugar de tratar de traducirla a escalas humanas, podemos simplemente contemplarla en sus propios términos, aceptando que existen formas de belleza y organización que están más allá de nuestra percepción directa. El universo no necesita ser comprensible para nosotros para ser maravilloso. De hecho, parte de su maravilla radica precisamente en su vastedad y complejidad, en la existencia de fenómenos que desafían nuestra intuición y expanden los límites de nuestra imaginación. Cuando los astrónomos traducen las ondas de sonido de los agujeros negros a frecuencias audibles, lo que hacen es acelerar enormemente el tiempo, comprimiendo millones de años en segundos para que podamos escuchar algo. Es como ver una película en cámara rápida, donde procesos que normalmente serían imperceptiblemente lentos se vuelven visibles y comprensibles. Estas traducciones son herramientas útiles para comunicar los descubrimientos científicos al público, pero también son recordatorios de cuán diferente es el universo de nuestra experiencia cotidiana. Si pudieras escuchar la versión acelerada del sonido del agujero negro de Perseo, lo que oirías es un tono grave y continuo, un zumbido profundo que resuena con una cualidad casi hipnótica. Es un sonido que parece venir de las profundidades del cosmos, antiguo y paciente, una voz que ha estado hablando desde antes de que existiera nadie que pudiera escuchar. Y hay algo en este sonido que toca una cuerda en la psique humana, una sensación de conexión con algo más grande que nosotros mismos, una apertura a la inmensidad del universo. Los científicos que trabajan con estos datos a menudo describen una sensación de asombro cuando contemplan lo que han descubierto. Hay una diferencia entre saber intelectualmente que los agujeros negros producen ondas de sonido y realmente ver los datos, analizar las ondulaciones en las imágenes de rayos X, calcular las frecuencias y las energías involucradas. Es en ese proceso de investigación detallada donde la realidad del fenómeno se vuelve palpable, donde el conocimiento abstracto se transforma en comprensión visceral. Esta experiencia de asombro científico es quizás una de las formas más puras de conexión con el universo. No requiere fe ni creencia, solo curiosidad y la voluntad de mirar más allá de las apariencias superficiales. Y está disponible para cualquiera que se tome el tiempo de explorar, de hacer preguntas, de maravillarse ante los misterios que nos rodean. La música de los agujeros negros es solo uno de innumerables fenómenos cósmicos que esperan ser descubiertos, una sola melodía en la sinfonía infinita del universo. A medida que dejamos atrás la física básica de cómo los agujeros negros producen sonido y nos adentramos en las implicaciones más amplias de este descubrimiento, quiero que continúes relajándote profundamente. Tu cuerpo está descansando, tu mente está flotando suavemente entre la vigilia y el sueño, y las palabras que escuchas están pintando imágenes de un cosmos que canta en la oscuridad. No hay prisa, no hay destino que alcanzar, solo este momento de contemplación tranquila mientras exploramos juntos los misterios del universo. Hemos hablado mucho sobre el cúmulo de Perseo, ese vasto conjunto de galaxias, donde se detectó por primera vez la música de un agujero negro. Pero el universo es enormemente grande, y el cúmulo de Perseo es solo una pequeña parte de él. Hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable, y la mayoría de ellas albergan agujeros negros supermasivos en sus centros. ¿Cuántos de estos agujeros negros están cantando? ¿Cuántas melodías cósmicas están resonando a través del espacio en este mismo momento, demasiado lejanas o demasiado débiles para que las detectemos? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Nuestros telescopios, por poderosos que sean, tienen limitaciones. Solo podemos detectar las ondas de sonido más intensas en los cúmulos de galaxias más cercanos y brillantes. Más allá de cierta distancia, las señales se vuelven demasiado débiles para distinguirlas del ruido de fondo, y hay muchos agujeros negros que, aunque activos, no están produciendo ondas de sonido detectables porque no están rodeados del tipo correcto de gas o porque sus chorros no son lo suficientemente potentes. Pero la física nos dice que el fenómeno debe ser común. Donde quiera que haya un agujero negro activo rodeado de gas caliente, habrá ondas de presión propagándose hacia afuera. Donde quiera que haya chorros relativistas interactuando con el medio intergaláctico, habrá burbujas y ondulaciones. La música de los agujeros negros no es un fenómeno raro o excepcional. Es una consecuencia natural de la física que gobierna estos objetos, tan inevitable como el sonido que produce una cuerda de guitarra cuando la pulsas. Imagina por un momento que pudieras percibir todas estas ondas de sonido simultáneamente.
que tu conciencia pudiera expandirse para abarcar el universo entero y escuchar todas las melodías cósmicas que están sonando en este instante. Sería una sinfonía de complejidad inconcebible, millones de notas superpuestas, cada una con su propia frecuencia y amplitud, mezclándose e interfiriendo de maneras que desafiarían cualquier análisis. Es una imagen que puede parecer caótica, pero también hay orden en ella, las leyes de la física que gobiernan cada nota, las relaciones matemáticas que conectan las diferentes frecuencias y energías. Y de alguna manera, este caos ordenado es hermoso. Hay una estética en la complejidad, una belleza en los sistemas que son demasiado vastos para comprender completamente, pero que sin embargo siguen reglas coherentes. La música de los agujeros negros es solo una pequeña parte de esta estética cósmica. Un ejemplo de cómo el universo produce fenómenos de belleza inesperada a partir de las leyes simples de la física. Mientras estas ideas flotan a través de tu mente, mientras tu cuerpo continúa relajándose y el sueño se acerca gradualmente, quiero que te lleves contigo esta sensación de conexión con algo más grande. No estás solo en la noche, estás rodeado por un universo que vibra con actividad y energía, que canta canciones que han resonado durante eones. Y aunque no puedas escuchar estas canciones directamente, ahora sabes que están ahí, una presencia constante en el fondo de la realidad. La música de los agujeros negros es un recordatorio de que el universo es más rico y más extraño de lo que jamás podríamos haber imaginado sin la ayuda de la ciencia. Es una invitación a la humildad, un reconocimiento de cuánto hay que todavía no sabemos y también una celebración de cuánto hemos aprendido. Cada descubrimiento nos abre nuevas ventanas al cosmos, nuevas formas de ver y entender nuestra existencia, nuevas razones para maravillarnos. Y así, mientras la noche avanza y el sueño se profundiza, te invito a que descanses en esta maravilla. Deja que las imágenes de agujeros negros cantantes, de ondas de sonido viajando a través del espacio, de notas que duran millones de años, te arrullen hacia un sueño tranquilo. El universo continúa su sinfonía mientras duermes, y cuando despiertes, seguirá cantando, paciente y eterno, esperando a que regreses para escuchar más de sus secretos. El viaje que hemos emprendido juntos esta noche nos ha llevado a través de territorios inexplorados del conocimiento humano, desde las profundidades de los agujeros negros hasta las ondas de sonido que cruzan los espacios entre galaxias. Y sin embargo, apenas hemos comenzado a arañar la superficie de este misterio, porque la música cósmica no es solo un fenómeno aislado, es parte de una sinfonía mucho más grande que incluye muchos tipos de instrumentos y muchas formas de vibración que permean el universo. Hemos mencionado las ondas gravitacionales, esas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que son producidas por eventos cataclísmicos como la fusión de agujeros negros. Pero las ondas gravitacionales no son solo fenómenos transitorios asociados con eventos violentos. Los astrónomos teorizan que existe un fondo de ondas gravitacionales que llena el universo, una especie de ruido cósmico producido por la superposición de todas las ondas gravitacionales generadas a lo largo de la historia del cosmos. Este fondo incluiría contribuciones de las fusiones de agujeros negros supermasivos en los albores del universo, de las oscilaciones de cuerdas cósmicas si es que existen, e incluso de las fluctuaciones cuánticas durante la inflación cósmica, el período de expansión exponencial que ocurrió una fracción de segundo después del Big Bang. Detectar este fondo de ondas gravitacionales es uno de los grandes desafíos de la astronomía contemporánea. Los detectores como LIGO son sensibles a ondas gravitacionales de alta frecuencia, las producidas por fusiones de objetos compactos como agujeros negros estelares y estrellas de neutrones. Pero las ondas gravitacionales del fondo cósmico tendrían frecuencias mucho más bajas, tan bajas que requerirían detectores de dimensiones astronómicas para percibirlas. Una forma de hacer esto es usar púlsares, estrellas de neutrones que giran rápidamente y emiten pulsos de radio con una precisión asombrosa, como una especie de red de detección que abarque la galaxia. Las ondas gravitacionales de baja frecuencia distorsionarían el espacio-tiempo entre nosotros y los púlsares, causando pequeñas variaciones en los tiempos de llegada de sus pulsos. Varios proyectos internacionales están monitoreando redes de púlsares precisamente con este propósito, buscando las firmas del fondo de ondas gravitacionales. Si logramos detectar este fondo, será como escuchar el eco del Big Bang mismo, las reverberaciones de eventos que ocurrieron antes de que existieran las primeras estrellas, cuando el universo era un plasma caliente y denso que llenaba todo el espacio.
Es una perspectiva asombrosa, la posibilidad de escuchar, aunque sea indirectamente, los sonidos del nacimiento del cosmos. Pero incluso más allá de las ondas gravitacionales, hay otras formas de vibración cósmica que contribuyen a la sinfonía del universo. Las estrellas, por ejemplo, no son esferas estáticas de gas. Son sistemas dinámicos que vibran y pulsan de muchas maneras. Algunas estrellas, llamadas estrellas variables pulsantes, experimentan oscilaciones regulares en su brillo y tamaño, expandiéndose y contrayéndose como corazones cósmicos que laten a ritmos determinados por su masa, composición y estructura interna. Estas pulsaciones son, en cierto sentido, la música de las estrellas, ondas de presión que viajan a través de sus interiores gaseosos. El estudio de estas oscilaciones estelares se llama asterosismología, y es una herramienta poderosa para entender la estructura interna de las estrellas, algo que de otra manera sería completamente inaccesible. Al analizar las frecuencias y los patrones de las pulsaciones, los astrónomos pueden inferir detalles sobre la densidad, la temperatura y la composición química del interior estelar, de manera similar a cómo los geólogos usan las ondas sísmicas de los terremotos para estudiar el interior de la Tierra. Incluso nuestro propio Sol oscila constantemente, vibrando con millones de modos diferentes que causan pequeñas variaciones en su superficie y brillo. Estas oscilaciones son tan sutiles que no las notamos a simple vista, pero con instrumentos precisos podemos detectarlas y analizarlas. El campo de la heliosismología ha revolucionado nuestra comprensión del Sol, revelando detalles sobre su estructura interna, su rotación diferencial y los procesos que generan su campo magnético. Es otro ejemplo de cómo el universo nos habla a través de vibraciones, si tenemos la sabiduría para escuchar. Y luego están los magnetares, estrellas de neutrones con campos magnéticos increíblemente intensos, que ocasionalmente experimentan terremotos estelares, rupturas en sus cortezas sólidas que liberan enormes cantidades de energía. Estos terremotos estelares producen oscilaciones en la estrella de neutrones que se manifiestan como variaciones en la emisión de rayos gamma y rayos X, vibraciones que nos proporcionan información sobre la estructura de estos objetos extraordinarios. Es difícil llamar a esto música en el sentido convencional, pero son sin duda vibraciones, patrones de energía que se propagan a través de la materia más densa del universo. Incluso los planetas tienen sus propias voces. La magnetosfera de la Tierra, el campo magnético que nos protege de la radiación solar, vibra y resuena en respuesta a las variaciones del viento solar. Estas vibraciones, llamadas pulsaciones geomagnéticas, pueden ser detectadas por instrumentos en la superficie terrestre y son estudiadas como parte de la física espacial. Aunque no podemos escucharlas directamente, son otro ejemplo de cómo las estructuras cósmicas vibran y resuenan, cada una con su propia frecuencia característica. Cuando consideras todos estos fenómenos juntos, la imagen que emerge es de un universo que está constantemente vibrando, oscilando, resonando. Desde las ondas gravitacionales que distorsionan el tejido del espacio-tiempo hasta las ondas de sonido en el gas de los cúmulos de galaxias, desde las pulsaciones de las estrellas hasta las vibraciones de los campos magnéticos planetarios. El cosmos está lleno de música en un sentido amplio, patrones de energía que se propagan a través de diferentes medios y escalas. Y en el centro de gran parte de esta actividad están los agujeros negros, esos objetos misteriosos que parecían ser la antítesis de la música, lugares de silencio absoluto de los cuales nada puede escapar. El descubrimiento de que los agujeros negros pueden cantar es, en cierto sentido, una revelación sobre la naturaleza del universo mismo. Incluso en los lugares más oscuros y extremos, hay actividad, hay energía, hay algo que podríamos llamar vida, aunque sea de una forma muy diferente a la que conocemos en la Tierra. Mientras contemplas estas ideas, mientras tu mente flota entre las estrellas y los agujeros negros, entre las galaxias y los vacíos que las separan, quiero que te permitas simplemente ser, sin esfuerzo, sin tensión. El universo no te pide nada, simplemente te invita a contemplar su belleza y su misterio. Y en esa contemplación, quizás encuentres una paz que trasciende las preocupaciones del día a día, una conexión con algo eterno que te ayude a soltar y descansar. Si todavía estás con nosotros en este viaje, si estas palabras te están acompañando mientras te deslizas hacia el sueño, gracias por tu compañía. Cada persona que escucha estas palabras, cada mente que contempla estos misterios, enriquece nuestra comunidad de exploradores cósmicos. Comparte con nosotros en los comentarios
¿Qué es lo que más te ha resonado esta noche? ¿Qué imagen o idea se ha quedado contigo mientras te preparas para dormir? Tu participación nos inspira a continuar creando estos viajes nocturnos hacia las maravillas del universo. Y así, mientras la sinfonía cósmica continúa tocando en el fondo de la realidad, mientras los agujeros negros cantan sus notas ancestrales y las estrellas pulsan con sus ritmos propios, te invito a que cierres los ojos y te dejes llevar. El universo cuidará de sí mismo mientras duermes. Las galaxias seguirán girando, las ondas seguirán propagándose, las melodías cósmicas seguirán resonando, y cuando despiertes, todo seguirá ahí, esperándote, invitándote a continuar explorando, a seguir maravillándote, a nunca perder el sentido del asombro ante los misterios infinitos del cosmos. El viaje que hemos comenzado juntos esta noche continuará. Hay mucho más que explorar, muchos más secretos que descubrir en la música de los agujeros negros y más allá. Pero por ahora, deja que estas ideas te acompañen hacia el sueño. Semillas de maravilla plantadas en tu mente, que quizás florezcan en sueños de estrellas y galaxias, de ondas de sonido que cruzan el universo, de la sinfonía eterna que resuena en la oscuridad entre las estrellas. End.